Muy bien, buenas tardes a todos. Estamos en este podcast con el doctor Orlando Daniel Pulvirenti. Es un abogado especialista en Derecho Público con orientación en Derecho Administrativo, es constitucionalista y especialista también en Derecho Municipal. Tiene formación en la Universidad de La Plata, especialista en Derecho Laboral en la Suprema Corte de Justicia desde la provincia de Buenos Aires, maestría en Derecho Comparado en la Escuela de Abogacía de la Universidad de Miami y tiene un doctorado en Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Aparte de todo eso, el doctor Orlando Pulvirenti es profesor en muchas universidades, entre ellas la Nacional de Buenos Aires, la UBA, en la Facultad de Derecho, la Escuela de Procuración del Tesoro de Estado Argentino desde el 2007, la Escuela de Abogacía de la Asesoría General de Gobierno desde el 2016, la Universidad Católica Argentina, en el posgrado, profesor de Derecho Municipal del 2008. Aparte de autor de un montón de libros, es un placer estar con Orlando, con quien compartimos un proyecto que para mí es un honor formar parte de esta red de profesionales que intenta trabajar en pos del bien de la ciudadanía con cuestiones de compliance, transparencia, indicadores de gestión parlamentarios y gubernamentales y cuestiones de gobernanza global específicamente. Así que es un gusto, Orlando, te tenemos acá con nosotros para ver algunos temas que nos interesan a todos los ciudadanos de a pie. Un gusto, Marcelo, un placer formar parte de esta red y la verdad que con temas convocantes, interesantes, actuales, lo cual hace que sea más placentero todavía compartir algunas ideas. Bueno, hablamos de temas interesantes y convocantes. Estamos en el medio de una situación legislativa, por decirlo de alguna forma, de tiras y aflojes. Y nosotros como técnicos analizamos ya desde las primeras medidas que se enviaron al Congreso, o mejor dicho, que llegaron tarde al Congreso, porque arrancan las medidas legislativas, por decirlo de alguna forma, con el inicio de un DNU, que es un instrumento que ahora nos vas a explicar vos, que es válido, pero bueno, la primera pregunta que te hacemos es ese famoso DNU 70, que fue confeccionado en diciembre con el nuevo gobierno, con la asunción del nuevo gobierno. ¿Qué características tiene y desde lo constitucional, cuál es tu opinión sobre la confección técnica, ¿no?, de tantos temas? Bien, aclaremos lo siguiente. En primer lugar, el régimen general de nuestra Constitución tiene una división de poderes donde la actividad legislativa corresponde al Congreso de la Nación, pero tiene un colegislador importante que es el Poder Ejecutivo. Esto conviene aclararlo porque si no, cuando se dividen las funciones, dice, bueno, el Poder Ejecutivo administra, el Poder Legislativo legisla. Y la verdad es que en nuestro sistema, el Poder Ejecutivo es un colegislador en cuanto, por empezar, tiene iniciativa legislativa. Es decir, el proyecto de ley puede ser presentado por legisladores, pero también, y en la mayor parte de los casos, como sabemos, surgen del Poder Ejecutivo. Y en el proceso, inclusive tiene una herramienta que le da la Constitución al final del camino, que es, aún con la voluntad del Congreso de sancionar una ley, el Poder Ejecutivo tiene la reserva de vetar total o parcialmente lo que el Congreso haya sancionado. De manera tal que no hay una división estricta de funciones entre los distintos poderes estatales. Son todos parte de un mismo cuerpo que es el Estado, en el cual se integra también con el Poder Judicial, que tiene en esto un rol relevante. Dicho esto, hay otra aclaración, me parece necesaria, de origen institucional. La Constitución argentina está en gran parte inspirada, porque la obra de Alberti receta esto, en la Constitución norteamericana. En la Constitución norteamericana esa división de poderes es más estricta, es decir, el Poder Ejecutivo está mucho más atado a lo que el Congreso establezca. De hecho, un tema que uno puede mencionar estos días es la prórroga de presupuestos. En Estados Unidos, la prórroga de un año a otro tiene un problema que es lo que llaman el shutdown. Si no tengo la aprobación del Congreso del presupuesto, el Ejecutivo se queda sin partidas para ejecutar. En nuestro país tenemos un sistema que es más favorable al Poder Ejecutivo porque Alberti, al analizar el conjunto de antecedentes, y lo mismo hizo con la organización del Estado federal,
ponderaba el origen histórico de la Argentina. Dijo, bueno, acá estamos acostumbrados a un poder ejecutivo fuerte, incluso duda si no era conveniente tomar la constitución chilena, que tenía un presidencialismo muy fuerte, y lo atempera, pero no toma el modelo norteamericano exactamente. Es decir, el poder ejecutivo argentino tiene más facultades que las que tiene el poder ejecutivo norteamericano. Este es un primer dato para entender la evolución hacia el decreto de necesidad de urgencia. El decreto de Qué, necesidad de qué- urgencia, qué eh, gran dato sí, que, digo, perdón la interrupción, pero qué gran dato que nos das haciendo hincapié y remarcando justamente a Alberdi, una figura tan nombrada y tan traída a la actualidad como un eje central de la política de gobierno, ¿no? Y bien lo dijiste vos, está bueno esto, a mí me tocó hablar hace unos días de presidencialismo y parlamentarismo, y justamente notaba eso, y la conclusión final de uno de los ensayos que hicimos en este trabajo conjunto que tenemos de red de profesionales, hablaba de que justamente la adaptación que hizo Argentina y que hace cada país, ¿no? Pero la Constitución americana inspiró a muchos países independentistas en ese momento de las colonias británicas y españolas. Y Argentina hace una adaptación, como decís vos, muy personalista. Y justamente esto depende de la cultura y de la sociedad y de las costumbres de los países que toman la Constitución. Entonces, en ese momento, como bien dijiste vos, fue un presidencialismo medio no autoritario o absolutista, pero con una fortaleza bastante particular, ¿no? sí, es que la riqueza de Alberdi es haber observado que una institución no se puede modelar desde cero, sin considerar la cultura, como bien vos decías, Marcelo, de la propia realidad social en la cual se va a aplicar. Y en ese sentido, fue un acierto considerar esas diferencias que también se vuelcan en el federalismo. De hecho, el federalismo argentino es un federalismo atemperado en relación al federalismo norteamericano y tiene que ver Claro, con tratar de conciliar los antecedentes españoles, que eran, a ver, no nos olvidemos, esto era un virreinato, había una figura de un rey, y sus emisarios en América eran dependientes de esas órdenes monárquicas. Y conciliar con un Estado federal embrionario, que fue la Guerra de los Caudillos, y que fue definiendo características propias, y eso culmina en esa constitución, que además tiene una modificación relevante cuando la provincia de Buenos Aires vuelve, después de la batalla de Pavón, a unirse a la Confederación Argentina y redefine la Constitución en el año 1860, ahora que se está hablando también del Pacto de San José del de pacto, ¿no? Flores, Ah, eh, exacto. en esa reincorporación que hace la provincia de Buenos Aires y que reserva algunas instituciones donde la fundamental es el Banco Provincia de Buenos Aires y algunas facultades como limitaciones impositivas en lo que puede aplicar el Estado Nacional sobre esa institución. Pero para no irnos de eje, lo que sí queda claro en la Constitución inicial del 53 es que el presidencialismo argentino es más fuerte que el presidencialismo norteamericano y de alguna manera incluso inspiró algunas otras constituciones en América, esa constitución alberdiana. Dicho esto, no estaba previsto el decreto de necesidad de urgencia en esa constitución, pero sí en el tiempo, frente a determinadas crisis, el Poder Ejecutivo echaba manos de la idea de emergencia. Decía, bueno, hay situaciones de emergencia, y Argentina se ha caracterizado por tener situaciones de emergencia, en donde el Poder Ejecutivo recurría a la idea de no puedo esperar que el Congreso decida estas cuestiones y en consecuencia las voy a decidir yo anticipadamente. Esto que se aplica, si uno analiza la evolución de la cantidad de decretos de necesidad de urgencia en el tiempo, eran escasos hasta el gobierno inicialmente de Alfonsín, es decir, con la vuelta de la democracia en el 83, pero el que hace de esto un extraordinario uso fue Carlos Saúl Menem, frente a la crisis económica, a la hiperinflación, empieza a echar mano de esto y produce una evolución de dos instrumentos del decreto de necesidad de urgencia, por un lado, y por otro, el que vimos en estos días, que son las facultades delegadas al Poder Ejecutivo por el legislador, es decir, nos estamos ubicando luego de la reforma del 94, con un par de fallos judiciales en la época de Menem, donde le dijeron, ojo, vos pedís autorizaciones del legislador para que te autorice a hacer determinadas cosas, es decir, facultades delegadas, y por otro lado, echás mano, sin acudir primero al Congreso, a los decretos de necesidad de urgencia, y tuvo esto una serie de fallos judiciales, Berroque, entre ellos
Video Club Dreams, entre los importantes, donde la Corte le terminó de definir el instituto. Es decir, para aclararle a la gente, esto no estaba en la Constitución de 1853, en tiempos democráticos empieza a hacerse uso de facultades, Menem extralimita estas posiciones y la Corte, aún siendo la Corte automática, le impone algunos límites en materia de DNU y en materia de facultades delegadas. Donde le dice, en materia de facultades delegadas te tiene que autorizar el Congreso por tiempo determinado, respecto a determinadas materias, tiene que ser preciso lo que te delega, y en materia de DNU le dice, ojo, no te puedes meter con algunas materias, impuestos, facultades electorales, cuestiones penales, y además lo puedes hacer solamente cuando no puedes acudir a los tiempos normales del Congreso, o el Congreso no está en funcionamiento, y acreditando circunstancias que supongan una emergencia tal que no tenés el tiempo para hacer. A partir de la reforma del 94, esto ya tiene sanción dentro del texto normativo, es decir, ya no hablamos de una creación pretoriana, una creación del Poder Queda Ejecutivo, una idea que incluido, después la Corte te convalide. queda Claro, incluido a partir del en la 94, reforma del 94. en la reforma del 94 se incluyen estas dos circunstancias. En el artículo 76, lo que es delegación de facultades, y en el artículo 99, inciso 3, aparece un decreto, que ya no es el decreto reglamentario típico que ya tenía la Constitución. Decreto reglamentario típico es el que reglamenta una ley, es decir, el Congreso sanciona Claro. una ley, el Ejecutivo reglamenta cómo se aplica. No, acá ya hablamos del DNU, del decreto de necesidad y urgencia, el artículo 99, inciso 3, lo incorpora y le da las características que actualmente tiene. Dicho esto, lo que ambos procesos establecen, y aquí entra a jugar otro factor que mucha gente no está teniendo en cuenta, que son los tratados internacionales. Ujú. Otro efecto que tuvo la Corte en los comienzos, finales del 80, comienzo del 90, es darle supremacía a los tratados internacionales. Y esto la Argentina lo incorpora también en texto positivo, particularmente en el artículo 75, inciso 22 y en el inciso 24. ¿Por qué menciono los tratados internacionales? Porque cuando uno incorpora los tratados internacionales, lo hace en las condiciones de su vigencia internacional. Y eso supone también incorporar la interpretación que de esos tratados hacen los órganos supranacionales. En este caso me estoy refiriendo particularmente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Y por qué lo menciono? Porque en una opinión consultiva, que es la opinión consultiva 6, donde la República Oriental del Uruguay le pregunta, cuando voy a limitar derechos, ¿lo tengo que hacer por ley? ¿Y qué se entiende por ley? La Corte Interamericana le dice, por ley se entiende a ley en sentido formal y material. Es decir, que cuando limito un derecho humano, lo puedo hacer pura y exclusivamente a través de una ley que pase por el Congreso, que tenga tratamiento, debate y sanción legislativa y posteriormente la promulgación por parte del Poder Ejecutivo. Con lo cual, el sistema interamericano me generó también una limitación respecto a lo que puedo hacer con derechos o con la limitación de los derechos en tiempos normales, donde supone un paso por el Congreso. Entonces, el 99, inciso 3, decreto de necesidad de urgencia, tiene un corset que le da la Constitución Nacional, pero también los tratados internacionales. Y esto excluye determinadas materias, como acabo de mencionar, y luego impone ciertas condiciones para poder transitar un camino donde ese decreto sea conforme a derecho. Y en este punto, el mismo artículo 99, inciso 3, prevé un tratamiento legislativo. Es decir, el Poder Ejecutivo, frente a una necesidad, una emergencia que detecta, que bien claramente puede ser esta que estamos pasando en términos económicos, administrativos, financieros, y que pareciera un dato evidente de la realidad, que esa circunstancia existe, con un índice de inflación muy alto, con una descomposición de una serie de circunstancias, con una balanza de pago por el momento negativo, supone que puede haber una emergencia como cuestión de hecho, ¿no? Esa cuestión de hecho supone la posibilidad de un decreto de necesidad de urgencia y desde ese punto de vista lo que ha hecho Milei puede ser eh, distinto en la cantidad de materias que incluyó en un mismo texto y donde uno puede suponer si en todas esas materias existe la condición de necesidad de urgencia para su trato por este mecanismo, pero no ha hecho otra cosa que utilizar un mecanismo que han hecho todos los gobiernos anteriores. Como les lo menciono, desde Menem hasta aquí, todos los gobiernos han echado herramienta del 99, inciso 3, para intentar sancionar en trámite express algunos cambios normativos que eran requeridos o consideraban requeridos por la gestión, más en la gestión que recién ingresa. Como mecanismo de control, lo que se prevé es que el jefe de gabinete, frente a ese decreto de necesidad
urgencia que refrendan todos los ministros, lo presente dentro de los 10 días a la comisión bicameral y esa comisión bicameral lo trate, aprobando o desaprobándolo en 10 días como dictamen o despacho, para luego ser tratado por ambas cámaras del Congreso. La primera parte, que es someterlo al Congreso, la jefatura de gabinete lo hizo en tiempo, no existe la constitución de la bicameral, lo que ha demorado ese tratamiento, y lo que plantea es si el Congreso, entonces, frente a la falta de un despacho de comisión por ausencia de la bicameral, puede arrogarse el tratamiento directamente sin esperar que eso ocurra. Y pareciera que eso constitucionalmente resulta posible en tanto y en cuanto convoque, si tenga las mayorías suficientes, para lograr ese tratamiento en el ámbito de ambas cámaras del Congreso de la Nación, donde sí hay una reglamentación que se estableció por ley durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que exige que para dejar sin vigencia ese decreto de necesidad de urgencia, ambas cámaras expresen por vía de resolución su rechazo. Y hablamos de resolución y no de ley, porque la ley te habilitaría la posibilidad del veto. En cambio, hacer actos de resolución por parte de ambas cámaras no te habilita el veto del Ejecutivo, si no estaríamos en el mismo sentido. Es decir, el Ejecutivo me enviaría un decreto de necesidad de urgencia, si yo lo considerara ley, tendría al final del camino la posibilidad de vetar y volvería Y a como un boomerang comisión, que va y salvo viene que, y va y viene, claro, claro, exactamente, y totalmente. necesitaría dos terceras partes para poder trabajar. Con lo cual, para Que- evitar eso, lo que se dice que son actos de resolución de ambas cámaras y de rechazo. Ahora bien, la gran pregunta es, ¿qué ocurre mientras tanto? Bueno, el decreto de necesidad de urgencia goza de una presunción de legitimidad y ejecutoriedad directa, lo cual hizo que una vez que se previera su entrada en vigencia, ese decreto de necesidad y urgencia produzca efectos. Por ejemplo, en un capítulo que ha tocado, que es en materia de locación urbana, indudablemente al modificar las disposiciones anteriores, hoy está vigente el decreto de necesidad de urgencia. ¿Qué control adicional tiene un decreto de necesidad de urgencia? El del Poder Judicial, que es el control que tiene todo acto legislativo o acto del Poder Ejecutivo y que hace que hoy, por vía de medidas cautelares, encuentre algunos capítulos transitoriamente suspendidos. Posiblemente por su impacto y por lo que pretendía el Por los, Ejecutivo en la materia, por los aquel que amparos, tenga más ¿no? relevancia, Por claro, los por vía amparos, de amparo y ¿no? medida cautelar, Por vía de amparo. exactamente, eh, es el capítulo laboral, que significativamente tenía un impacto económico y una trascendencia en el proyecto delineado y que la interrupción por vía de la decisión de la Cámara Nacional del Trabajo impide su aplicación en esa materia que es relevante porque comprende cuestiones de derecho individual laboral y cuestiones de derecho colectivo, porque intenta regular cuestiones tales como el derecho o el ejercicio del derecho a huelga, aportes a obras sociales y demás, que indudablemente tiene un impacto importante en lo que pretendía el proyecto de inicio. Claro. Mirá qué Bien. importante lo que vos marcás. Yo me anoté acá dos puntos. Hablamos, viste, te dije, si no es un boomerang, va y viene. Y vos marcaste una situación muy importante en la división de poderes y en una de las tareas que tiene el legislativo, que es la tarea de control, ¿sí? Entonces, como bien vos dijiste, ese DNU tiene un tratamiento que tiene que dar el Congreso. Ese tratamiento, hoy en día, vamos a manejarnos con un hecho fáctico, hoy en día no se dio, no solo no se conformó la comisión, sino que en función de la reglamentación, 10 diputados y 10 senadores han solicitado expresamente tratamiento en recinto y no se le ha concedido. Por lo tanto, hago una conjunción de lugar y va la segunda pregunta. Aparece esta popularmente conocida como mega ley, que incluye el 80 o más por ciento del DNU. Esta mega ley aparentemente tenía consenso con un montón de vetos y de artículos que la dejaban prácticamente en un 50%, 40, 60, depende de la visión de cada uno, pero resulta que en la última sesión, le contamos a toda la gente, eh, se produce un retroceso legislativo y la ley, que tiene que tener tratamiento en dos cámaras, es un tema que mucha gente no conoce. Hay una Cámara de origen, que en este caso es la Cámara de Diputados, y está la Cámara Alta, la Cámara del Senado, que es la que tiene que definir de alguna otra forma el voto de esa ley.
¿sí? La ley en este momento ha sido vuelta o regresada desde la Cámara Baja, desde diputados, a comisión, para volver a ser revisado el texto. Entonces ahí va la pregunta en cuestión, ¿no? Esta situación técnicamente lo que hace es seguir convalidando el DNU en tanto y en cuanto las autoridades del Congreso no citen a sesión especial de tratamiento del DNU. ¿Es correcto esto? Sí, es correcto, Marcelo. En realidad, el DNU no está sometido todavía al tratamiento de ninguna de las dos cámaras. Es cierto que el denominado paquete de ley Omnibus incluía algunas materias donde había una justaposición o superposiciones parciales, no exactamente porque diría que, por ejemplo, las cuestiones laborales estaban básicamente incluidas en el DNU y solamente algunos aspectos tangenciales dentro, como se lo denominó, que tenía que ver con la reorganización de sistemas de fomento y crédito para la materia cultural, estaba en la ley ómnibus y no tanto en el DNU, donde hay un par de artículos nada más. Es decir, que no hay una superposición exacta y que el hecho de que no lo haya tratado el Congreso, que haya vuelto para atrás, no necesariamente juega contra el DNU, que tiene vida propia y que tiene la exigencia de estos dos tratamientos. Pero sí es una materia donde resulta llamativo lo que ha ocurrido. Por ejemplo, donde se traba la discusión en el Congreso, que tiene que ver con la intervención de algunas entidades o el otorgamiento de la facultad de intervenir entidades al Ejecutivo, o en lo que tiene que ver con las privatizaciones, hay alguna cuestión donde el DNU afronta o plantea cuestiones similares. Y en esos casos abre una alternativa bastante particular, porque el Congreso con esta vuelta a comisión lo que ha dicho es que no está dispuesto a tratarlo o no tratarlo en esas condiciones. Y el DNU, por su propia vida y vigencia, está, es eficaz, es efectivo, es vigente, es ley aplicable, y hasta que no lo trate ambas cámaras y lo rechacen, o hasta que el Poder Judicial no decida que es inconstitucional, veremos en ese caso si total parcialmente, es ley vigente. Está Con lo vigente, cual, claro, está vigente, es ley vigente, está ley vigente. aplicable y ley exigente. Y en ese sentido, es lógico que el Poder Ejecutivo, como ha ocurrido también en el tiempo con anterioridad, intente sostener, aún no convocando algunas reuniones de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, la vigencia de un instrumento que al día de la fecha tiene. Y también hay que decirlo, porque si no parece que es una cuestión de este gobierno. Como bien apuntó la titular del Senado de la Nación, aún están sin revisar los decretos de necesidad de urgencia que se dictaron durante el gobierno anterior, es decir, durante los 4 años anteriores, todos los decretos que el presidente Fernández dictó de necesidad y urgencia, Nunca, ninguno fue nunca tratado. funcionó, nunca funcionó la bicameral. Exactamente. Entonces, en realidad Mm, hay una práctica institucional también en ese sentido, de hacer que el DNU se convierta en ley por la omisión de tratarlo. Ahora, exacto. desde el punto de vista del individuo, ¿no? Del ciudadano, vayamos, como decía, el ciudadano de a pie. Bueno, ¿es el instrumento legal más sólido? Y la verdad que no, deja algunas dificultades porque quedará sujeto siempre a la posibilidad de revisión por el Poder Legislativo e indudablemente de forma permanente la revisión por el Poder Judicial. Con lo cual, si yo me voy a sentar en alguna de las disposiciones de un DNU, cualquiera, distinto, para tomar una decisión de una inversión, tengo que saber, y esto como abogado lo aconsejarías a cualquier cliente, que tenés una debilidad que es la posibilidad de que cualquiera de estas dos cosas ocurran. Entonces, si vos me pidieras a mí cuál es el instrumento mejor para asentar una inversión, dame una ley. Es decir, ¿por Oh, qué? Porque la ley supuso el paso por el Congreso, una certeza jurídica mucho más grande, y aun cuando el Poder Judicial lo puede revisar, las posibilidades del Poder Judicial son mucho más estrictas en el criterio de revisión. En el claro, DNU pueden en la revisar escala, sí. en la escala normativa, como decís vos, el DNU está por debajo de la ley, ¿no? Sí, o sea, están No hay duda. equiparados en su valor jurídico, pero en su Pero, exacto. estructura y debilidad frente a la revisión es mayor. Entonces, inversor siempre busca la mayor certeza posible. Acordémonos, por ejemplo, de un tema que se trató que fue las famosas vacunas en el tiempo de COVID. ¿Qué pedían los laboratorios? Dame la ley. Y decían, no, te doy una ley. Claro. No, 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 dame la ley. Porque le da más certeza. Y es lógico que eso se exista. Ahora bien, sí, desde el punto de vista práctico, el DNU, hasta tanto y en cuanto el Congreso por ambas cámaras no resuelva rechazarlo
o el Poder Judicial no decida declararlo inconstitucional, es Está legislación vigente. válida, vigente y aplicable. Muy, muy claro y muy conciso. Ahora nos adentramos en un tema un poco más importante, ¿no? Porque, como bien dijiste vos, el DNU tiene características distintas de la ley y yo como técnico ligado a la casa parlamentaria, la palabra que siempre usamos desde que ingresamos ahí, tenemos más de 25 años, es el consenso. Es la casa de la democracia, es la casa del consenso. Entonces, creo que las ideas se mejoran con nuevas ideas, con más ideas y con ideas distintas. Y obviamente que el DNU, si nos remitimos anecdóticamente al debate entre dos candidatos, por no nombrarlos, y uno de los candidatos le dijo remítase a contestar por sí o por no, el DNU es un poco eso, ¿no? Se acepta o se rechaza. No se puede enmendar, no se puede debatir, no se puede modificar. La otra vez hablaba con otro constitucionalista, compañero tuyo, y hablamos de eso, de que hubiese sido mucho más distinto si se hubiese abierto ese DNU en 45, 50, 60, 30 DNU. Entonces se tomaba cada DNU, que era cada capítulo, y se decía se acepta o se rechaza. Y hubiese sido mucho más fácil técnicamente. Quizás políticamente la decisión fue otra y eso es lo que nos afecta. Y ahí es la pregunta importante. ¿Qué es lo que se viene, Orlando? Da la sensación que técnicamente vamos a tener un Congreso que no va a sesionar o que no va a, por decirlo de alguna forma, a desplegar todo su arsenal de instrumentos de control y de legislación, de debate y de consensos. Nos vamos a encontrar con una situación que viene sonando comúnmente, que habla de la consulta popular. Y nosotros, los técnicos, entendemos, creo que lo compartís, que hay que alimentar y promover la participación ciudadana, pero eso no es la consulta popular. ¿Qué es lo que se viene, Orlando? ¿Cómo se va a gobernar un A ver, país a- con consulta popular o sin Congreso? no, a ver, la consulta popular tiene limitaciones. De hecho, hay un dato histórico. Si vos preguntás qué consulta popular nos acordamos, sí, nos vamos a acordar de una sola, que es la que convocó Alfonsín por el tema del Beagle. Es decir, que en Sí, 40 años de democracia solamente hemos tenido una uno. consulta popular. Alfonsín lo hizo aún cuando la Constitución en ese momento no lo preveía, porque se incorpora en el año 94. De base Tengo tenía un problema. una Sí. consulta. ¿Es vinculante? Para que la gente de a pie A lo ver, sepa, ¿no? bien, la Constitución prevé actualmente dos formas, una vinculante y una no vinculante. El problema de la Bien. forma vinculante, es decir, donde vas a votar, primero que tu voto en ese caso es obligatorio, en la no vinculante es facultativo, pero en la vinculante la convocatoria únicamente la puede hacer el Congreso. Con lo cual, si tu esquema es no depender de la aprobación del Congreso, vas a tener un problema. No va a ser. Entonces, Claro. no podés, lo único que podrías hacer es una convocatoria a una no vinculante, en cuyo caso el único efecto que tiene una consulta no vinculante, aun cuando vencieras en esa compulsa, es que obliga al Congreso a tratar lo que la población votó afirmativamente, pero no necesariamente a aprobarlo. Es decir, que te pagarías indudablemente un costo político si la gente dijo que quiere algo y vos votás que no, pero estás en libertad de hacerlo. Y esto también tiene que ver con un diseño constitucional. La Constitución argentina en este punto sí siguió la Constitución norteamericana y el pensamiento anglosajón es que el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes, que es lo que dice el artículo 22 de la Constitución Nacional. Entonces, el sistema nuestro está hecho por una democracia indirecta, donde elegís representantes que te toman las decisiones y se supone que eso prioriza la decisión razonada, fundada y estudiada que la población en general no puede tomar porque la complejidad de los temas es amplia. Imagínate el decreto de necesidad de urgencia con la diversidad de problemas que tiene, de planteos que hace, de materias que toca, y yo a la población en una consulta le tengo que preguntar, como bien vos decías, por sí o por no. Por sí o por no, ¿qué? Al conjunto del paquete podemos tener diversidad de opinión absoluta, en algunos temas estar absolutamente de acuerdo con lo que propone el DNU y en otros temas completamente en desacuerdo. Si me dan No, el mira, paquete para por sí o por no, me coloco. se me ocurre lo que decís vos, ¿no? Por sí o por no.
El otro tema que me anoté es la facultad de delegación, ¿no? Entonces, podríamos decir, ¿qué quiere el pueblo? Por sí o por no, vote por la delegación irrestricta de facultades. Eh, pero después, ¿cómo reglamentás? Porque el sí o el no es muy amplio, como decís vos. No, el sí o el no lo único que te hace es una opinión. Si fuera vinculante, mira, este sistema que te digo de democracia indirecta en Estados Unidos tiene un cierto relajamiento a nivel estatal. Por ejemplo, el estado de California es un estado que usualmente utiliza el plebiscito vinculante, pero lo que hace es primero pasar el proyecto de ley y es eso lo que se somete a la consulta. Es muy parecido, sí hay una experiencia en la Argentina de esto, que te acordarás que fue la reforma de Cafiero a la constitución de la Sí, provincia sí, de Buenos Aires. sí. La provincia de Buenos Aires sí tiene un mecanismo de consulta donde el proyecto de ley de la reforma, incluso reformas constitucionales, son luego convocadas a plebiscito y la gente vota por sí o por no. Pero eso ya te muestra una limitación del instrumento. Vos, conforme a la ley reglamentaria de la consulta popular en la Argentina, vos tenés que convocar en un tiempo que no puede ser inferior a 60 días ni mayor a 120 días. Juega mucho con la opinión pública. Y la opinión pública, lo sabemos muy bien en la Argentina, hoy está parada en un lugar y no sabemos dónde está parado en 2 meses o en 120 días. En la Argentina además sabemos que es absolutamente volátil. Por ahí pasó algo que hace que la gente cambie totalmente su opinión sobre el mismo tema. Tenemos Entonces, memoria ¿te corta. arriesgarías? Sí. Claro, ¿te arriesgarías a someter tu gestión a un plebiscito, ni bien entrando en el gobierno, a que te digan por ahí que no? Y la verdad que es un riesgo demasiado alto frente a lo que te puede llevar. Sí, eso Mira, es una especulación política. sí, marcaste algo técnicamente muy importante que a mí se me había pasado por alto y que es bueno remarcar. Los tiempos. Estás hablando de 120 días, ¿no? Entonces, hablamos de un DNU que su efectividad justamente es inmediata por la urgencia y hablamos de un plebiscito que puede llevar casi 4 meses. Entonces, ¿es Sí. eficaz? Al margen de los costos que tiene, ¿no? Un plebiscito, ¿no? Pero ¿cuántos plebiscitos podríamos tener para decidir todos estos temas en razón de 2 años, que es el primer periodo de facultad de delegación que se estaba planteando, ¿no? Primero se plantearon 2 y 2 y creo que ahora estaban hablando de 2, si mal no recuerdo. Pero digo, según lo que estás planteando vos, ¿cuántos plebiscitos podemos hacer en 2 años? ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Cuántos temas Sí, podemos abordar? tiene varias Complicado. limitaciones, Marcelo. Además, en un país que viene de un año de proceso electoral donde a todos nos ha sacudido Sí, permanentemente, donde causa un desgastado, desgaste psicológico, un cansancio totalmente. social y la dificultad económica de por medio. Es decir, es obviamente una decisión en el campo de la política, que cualquier que esté en esa posibilidad de decidir puede tener, pero evidentemente va a evaluar estos riesgos, que son altos, que son altos, porque además los plebiscitos terminan plebiscitando la gestión, aunque no sea ese el objeto de la discusión. Yo voy a estar plebiscitando un proyecto de ley, pero en realidad lo que va a Claro. estar ocurriendo, y si estás en el partido de la oposición, inmediatamente lo vas a llevar ahí, decir, bueno, estoy plebiscitando la gestión. Si te Está anotás un triunfo de la politizando, oposición, claro, politizando el plebiscito. exactamente, y la consecuencia cuál puede ser, debilitar aún más el poder político que tenés, donde vos estás intentando incrementarlo para lograr en un segundo término incrementar la cantidad de legisladores que tenés. Es decir, es una jugada muy riesgosa, no digo que no se pueda tomar, y el Ejecutivo actual da eh, muestras de tomar jugadas riesgosas, pero realmente tenés que analizar la totalidad de contingencias, la posibilidad de que te salga bien y las posibilidades altas también de que te pueda resultar no como querés. Es un riesgo alto. Bueno, muy, muy claro y muy didáctico. No esperaba menos de vos, Orlando. Es un placer haberte tenido. Estamos cerrando este podcast muy interesante. Eh, Vamos a invitarte, obviamente, a otros debates. Sos una figura con mucho conocimiento en lo que es constitucional y la verdad que representás un poco la idea de todos los profesionales que estamos trabajando en esta red, que es poderle explicar a la gente, al ciudadano de a pie, como digo yo, qué es lo que está pasando, técnicamente, no políticamente. Porque creo que, y vos pensás lo mismo, lo estuvimos hablando antes, que la única forma de salir como argentinos es metiéndonos de lleno en los problemas. Entonces, creo que nuestras nuevas generaciones, nuestra juventud tiene que participar, tiene que saber qué es lo que está pensando, haciendo o en qué está participando y de qué modo. Y para saber tiene que estudiar.
y tiene que conocer estas cuestiones técnicas que son muy importantes. Resalto esto porque nuestro grupo está conformado, como sabés, por contadores, abogados, especialistas en derecho parlamentario, constitucionalistas, especialistas en ética, en transparencia y en otros temas de gobernanza. Y vamos a seguir abordando estas cuestiones y otras más. Has nombrado el tema del presupuesto. Y tenemos la semana que viene también a otro compañero nuestro que va a estar hablando de presupuesto. Así que le agradezco mucho su presencia, doctor Pulvirenti. Te mando un abrazo grande. Y si querés el último mensaje para la gente, ¿cómo ves este futuro desde lo técnico de tratamiento legislativo para poder salir adelante, ¿no? No hay duda que hay que darle al presidente y al nuevo gobierno todas las herramientas y todo el apoyo. El tema es cómo. Bueno, Marcelo, cierro con esto. Hemos ambos capacitados desde hace muchos años, en mi caso décadas, que soy más grande, a funcionarios públicos. La, la aptitud, la capacidad de escuchar al vecino, al ciudadano, tratar de ver qué quiere, cómo quiere hacerlo, hacia dónde va, es propio del campo de la política. Y eso uno sabe que quienes llegan a esos puestos lo han logrado en base a esa sensibilidad de escuchar qué es lo que está pasando. Lo que sí aporta la técnica son los medios, los modos, tratar de que esas políticas, cuando se intentan definir, cuenten con los instrumentos adecuados para lograr llegar a buen puerto. Y es lo que aspiramos a hacer, creo, todos nosotros, que es dotar de las herramientas para que la política pueda hacer lo que persigue dentro del marco de la Constitución, de las leyes, y dentro de esos lineamientos que tiene también nuestra Constitución, ¿no? Promover el bienestar general, asegurar la libertad, la igualdad, el derecho irrestricto y el respeto irrestricto por los derechos y por los derechos humanos, de manera tal que hay un norte, una cuestión valorativa que está muy bien clara y los técnicos estamos para aportar los caminos. La política toma la decisión de a dónde quiere ir, por qué mecanismo quiere ir y cuál es su norte. Así que ha sido Muy un bien. placer acompañarte en esta charla, en este debate, y hay sobran temas para poder hablar y Sí, darlos señor. a hacer. Sí, señor. El placer es mío, Orlando. Te despedimos. Bueno, damos por finalizado este podcast y tendremos nuevos podcasts sobre varias temáticas que estamos abordando. Buenas tardes a todos. Muchas gracias.